Hola, bienvenidos al podcast de Vidas Biculturales. Yo soy Mónica Tirado. Y yo, Gabriela Llerena. Aquí hablamos de experiencias de mujeres viviendo como migrantes. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, en nuestro tercer episodio, vamos a hablar de qué tanta conciencia hay cuando nos convertimos en migrantes permanentes. Es un gran tema porque pues yo creo que la conciencia de ser migrante permanente quiere decir, bueno, somos inmigrantes en un país va diferente. Bueno, pero primero, ¿qué es conciencia, amor? ¿Cómo así que conciencia de qué? O sea, estamos diciendo que vamos a ser conscientes de ser migrantes. La conciencia es que realmente nos damos cuenta de quiénes somos, de lo que somos, de dónde estamos, que somos una apertura a la realidad y la miramos de frente, ¿no? Sin miedo. Esa es como la conciencia que estamos hablando en este momento nosotras, ¿sí o no? Claro que sí, o sea, es la conciencia como cuando tomamos conciencia también de muchas cosas de nuestra vida, cuando tomamos conciencia de si fue una buena decisión la carrera que elegimos, cuando tomamos conciencia. Pero sí. ¿a qué edad uno toma conciencia de la carrera que eligió? ¿Como en los 30? Uno dice, oiga, ¿yo por qué estudio esta vaina? Sí, puede ser, ¿no? O a veces durante la misma carrera, o cuando Sí. estamos haciendo cosas, cualquier tipo de actividad que hacemos, entonces cuando tenemos la conciencia, cuando dejamos de actuar en automático, Uh-huh. ahí viene esa famosa conciencia que nos ayuda muchísimo, pero también nos desestabiliza demasiado. Eso. Pero entonces retomemos, porque la semana pasada habíamos hablado un poco de por qué nosotros nos fuimos de nuestro país. Y contamos toda esa historia, que bueno, muy importante porque eso nos dio bagaje para llegar aquí, aterrizado. Listo. ¿Y qué pasó? Que dijimos, pues vamos a quedarnos más tiempo. Pero primero, ¿por qué tú te quedaste más tiempo, Moni? Bueno, primero que todo porque me di cuenta que no aprendí francés en el tiempo que yo pensé. Yo Sí. quería aprender francés, así como se lo ponen a uno en Colombia. Tú vas a otro país, estudias un año el idioma y te metes a hacer la maestría y haces estudias y te devuelves y tienes un trabajo soñado. Sí. Ese era un poco como El pensamiento el pensamiento. feliz. Sí, algo así. Pero entonces, claro, me di cuenta que el francés, que para que yo pudiera hacer mi maestría, no tenía pues el nivel requerido, que era un mínimo, un B2, C1 Sí, para la hoy carrera. en día es C1, antes era CB2, pero ya no. Exacto. No, ya no, porque justamente porque la maestría que yo quería hacer me pedían un C1. Entonces, bueno, ahí me quedé un poquito más, porque yo venía normalmente eran 2 años. Yo dije, bueno, yo me voy para Francia 2 años, vuelvo y bueno. Y en esos 2 años pasó de todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo Pues así que pasó de todo? conocí al que hoy es mi esposo, me di cuenta de que el francés no era así, que yo lo iba a aprender en un año, que llegué aquí con un A1 Sí, es que e hay iba a que decir salir que el con francés un es una lengua compleja, muy compleja, así. que al día de hoy que llevamos más de 10 años viviendo aquí, o sea, siempre va a haber unos puntos que tenemos que mejorar siempre. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que en todos los idiomas, pero Sí, hay algo particular con el francés, y es que cuando estamos en Francia, al francés le gusta que uno le hable sí, lo en particular francés. del francés, del idioma francés es la cultura francesa, que exige que tú Sí. seas casi perfecto como los franceses son. Más o menos, o sea, o al menos que lo hables perfectamente. O Mm, sea, que lo hables sin tanto, acento. sí, y sin equivocarte tanto, porque si no, entonces la Sin errores comprensión, de pero gramática. yo lo entiendo porque sí es cierto, o sea, yo que he sido un poco, bueno, ya que hablamos de la conciencia, consciente en mi evolución lingüística, sí es cierto que uno a veces no entiende, porque yo he visto personas hispanohablantes que llegan y yo digo, claro, este pobre hombre no está entendiendo absolutamente nada
de lo que esta persona hispanohablante le está diciendo, le está tratando de decir en francés, pues porque simplemente nosotros tenemos una estructura diferente. Pero esa es la diferencia de, por ejemplo, la cultura latinoamericana, que en Latinoamérica llega un gringo hablando, hola, soy mono. Y tú dices, oh, el mono precioso, venga, le doy vida. Y pues, aquí tú dices, hola, soy mono, y váyase que no le entiendo, punto, ya. Sí, exacto. Es algo así, o sea, pues por muchas cosas, sí, es cultural. Y pues también, pues porque pues histórico, es un país de acogida. Porque es una lengua de respeto y obviamente la queremos. Exactamente, por supuesto. La primera dificultad que yo vi y la primera vez que dije, no, de pronto no son 2 años, va a ser un poquito más. Okay. Claro, cuando me enamoré y decidí construir algo. O sea, yo no decidí quedarme en un primer momento. En un primer momento, no. Dijimos, bueno, empezamos una relación y después ya miramos a ver a dónde nos lleva. Sí, pero con la ilusión de que pues llegara lejos. Claro, no. Y sobre todo que yo siempre lo dejé muy claro. Yo dije, yo no me veo siendo inmigrante toda mi vida. Y bueno, y ya han pasado 10 años y aquí vamos en toda la vida. Pues sí, bueno, pero ese tema es complejo, Sí. Bueno, ahí yo quiero tocar algo rápido, pues digamos, toco mi historia rápidamente para que lleguemos al punto de la conciencia, en qué momento fuimos conscientes de que somos migrantes y seremos migrantes por el resto de tiempo en el que estemos en este país o fuera de nuestro país. A mí me fue algo similar, pero yo sí quiero decir que en mí no hubo conciencia, sino hasta mucho después. Es decir, yo también terminé mi maestría y de hecho tuve mi práctica en otro país. En ese momento yo dije, bueno, vuelvo o no vuelvo, ya era novia también de mi compañero actual y por esos imaginarios, yo tenía una racionalización de mi relación, pero siempre existe el imaginario. Y regresé a Francia para construir lo mismo, una relación. Porque hay ese deseo. Y o sea, hoy en día soy consciente de que existe una conciencia, de que existe una conciencia inconsciente, de que queremos siempre tener estabilidad emocional. Claro. Y la presión que juega y que pues ya tú tienes 25 años, yo me casé a los 28, 27, pero ya después de los 25, bueno, de pronto hoy ya no es tanto, hoy ya es como ya subió como 5 años más, es como más o menos los 30 que empieza un poquito más la presión interna, absurda, pero comienza esa presión y ahí estaba esa presión, entonces, pues, ¿por qué no construir con esta persona que se ve que es una buena persona? Y bueno, uno lo siente, así como uno siempre nos han dicho, cuando llegue el que es, usted lo siente. Y bueno, en mi caso sí, yo sabía que o sea, que realmente con este tipo valía la pena hacer algo porque era muy buena papa. Entonces, dije, es raro encontrar. Claro, es raro por encontrar supuesto. Tipos así, por el que uno puede arriesgar todo. Obviamente no es uno tan consciente de lo que arriesga, porque aún estábamos en nuestra juventud de poder, lo que hablábamos en el primer capítulo, de que cuando uno está joven, pues uno tiene la conciencia de que es poderoso, el imaginario de que es poderoso, y que sí, que lo somos, porque de hecho uno joven es que se va del país y viaja y la cosa, mucho más fácil, puede ser más adulto, pero mucho más fácil lo hace joven, y está el deseo de la estabilidad, entonces se tomó la decisión de, ok, me organizo, me caso o con este francés o esta francesa, porque puede ser también del otro lado, y lo hace uno, firmó el papel, firmó el contrato de matricidio. Y ahí es en donde nos damos cuenta, entonces yo creo que... ahí no nos dimos cuenta de un carajo. No, porque estamos en una etapa también como de enamoramiento, sobre todo en mi caso que fue bastante rápido. Uh-huh. Entonces yo duré un poco cegada de o sea, en esta inconsciencia migratoria durante aproximadamente 3 años, vamos a decirlo así, o sea, durante toda la etapa en la que yo estaba aprendiendo Pues es que francés. El amor dura 3 años, Mónica del Pilar. Después, no es que usted deje de querer de amar, pero sí hay un cambio oxitocínico. El amor y la pasión ya se ve de una forma diferente. Existen, pero uno los ve diferente. Entonces ahí llegó después de que terminé, entonces 2 años después, con una maestría, pero también tenía una bebé de 1 año.
Eso Y es eso un fue gran cambio. así fue el super cambio. Y yo creo que fue ahí en donde dije, uff, ya empezó la vuelta de la moneda, ¿no? Ya empezó Claro. todo a cambiar y dije, bueno, acá hay algo que está pasando y es que yo siempre voy a tener este acento, siempre, o sea, o me lo acepto o me lo trabajo o yo no sé qué voy a hacer, pero O me lo toca sufro, porque aceptarme. también las situaciones que a veces llegan son pesos de que tú no entiendes qué te pasa, de que me siento mal, pero no sé por qué, de que lloro en la noche y no sé ni por qué, porque bueno, obviamente cuando hay un recién nacido hay mucha situación compleja, hormonal obviamente de un lado, pero también Ujú, social. Y mm, lo que hablábamos en la primera capítulo también, la necesidad de tribu que no existe, que no tenemos, que es necesaria y que tú estabas también más joven y que yo sigo a veces influencers ahí, yo sigo, ahorita después les mostramos, pero yo sigo influencers jóvenes, 25 años y ya están con chiquito y son migrantes y obviamente pues ellas muestran su vida hermosa, que está bien porque también es una vida hermosa, pero por supuesto que es pero muy lindo. siempre hay trabajo interno que uno tiene que uno a veces no es consciente hasta que lo abraza tanto los cuestionamientos internos que nos confunden y que Y ahí cuando viene salen es ese complejo. trabajo personal y que gracias a ese trabajo personal es que hoy estamos aquí también. Hoy también, hoy mismo, o sea, cuando hablamos de este tipo de temas, pues entonces también nos hace un terremoto interno, Claro. porque nos pone a pensar y a reflexionar, pero pues es importante, es importantísimo en la vida tener que pensar y reflexionar sobre las cosas trascendentales, porque si no, Es que ser migrante no es solamente vivir en otro país, es, es saber tú quién eres sin describirte con tu profesión, sin describirte como hija de ujú, nadie, sin describirte como hermana de nadie, no eres, sin describirte como amiga de nadie, es lo que tú eres tú sola. Entonces, eso es una construcción y eso no es fácil en un primer momento. no, en un primer momento no, pero después entonces con ese trabajo personal del que hablamos, pues entonces eso se va haciendo poco a poco. ¿Tú en qué momento te diste cuenta tú entonces así que ya soy migrante y seré migrante toda mi vida después de que pasó entonces todo esto que nos contaste de tu práctica en el extranjero y volviste por ese amor? No, pues en ese momento, una vez más, yo no era consciente de nada y posteriormente yo también decidí que esa será una conciencia en la que abrimos paréntesis más adelante, la conciencia de tener un hijo. ¿Existe o no una conciencia de tener un hijo? Generalmente no existe una conciencia de tener un hijo, pero bueno, cierro paréntesis. Yo tuve un hijo, les dejo la incógnita si fue consciente o no, después les cuento. Spoiler, no tanto. Sí. No, no, o sea, yo les digo de una vez, yo no fue para nada consciente. Pero entonces esa conciencia es muy triste cuando que uno se da cuenta que no tenía. Y hoy en día, entonces yo, digamos, no tengo una claridad exacta porque han sido muchos momentos complejos en los que yo me digo, mierda, esto es por ser inmigrante. Esto que me pasa es porque no me pasaría probablemente si no estuviera viviendo fuera de mi país. Pero uno de los grandes momentos, pues justamente fue al ser mamá y al ver que mi querido compañero padre del hijo, pues se va a trabajar, a luchar por el mundo y yo no podía porque tenía que quedarme obviamente al cuidado del ser indefenso y porque tampoco tenía, siempre va a primar obviamente el que tenga el mejor salario, el que tenga la mejor Por estabilidad y supuesto. pues estamos en un patriarcado y los hombres tienen siempre más opción de trabajo y lo más importante que es lo que juega nuestra contra, es lo que yo digo pues ellos son franceses. Bueno, es nuestro caso. En nuestro caso, sí. Probablemente en otros casos no sea lo mismo y ojalá y menos mal porque habrá más posibilidad de equidad. Pero si en personas de la misma nacionalidad hay inequidad, imagínense la inequidad que puede existir cuando es una pareja bicultural y que uno de los dos sí es nacional. Entonces, obviamente es muy compleja la inequidad. Parejas de pronto homosexuales es más fácil, la equidad. Bueno, hay muchos casos en los que puede que sí exista una facilidad de equidad, pero no vamos a hacer tapar el sol con un dedo y que no No, existe esta situación. Entonces, esa fue la pero mía. ¿Y la tuya, Moni? ¿En qué momento fue que tú dijiste, fue la chica, soy mía, migrante y esto está complejo? cuando empecé a buscar trabajo, Mm, en lo que había estudiado, claro. no encontré, pero nada, Mm, era puerta cerrada, o sea, tras puerta cerrada. claro. Echaba mucho la culpa al hecho también de mi Ujú, acento pues que por teléfono a veces no me pedían varias veces que repitiera
y eso me desestabilizaba muchísimo y yo quedaba en blanco. Claro, Entonces, claro. bueno, eso fue como No, dije, porque es uff, que hay que decir que el tema de la confianza cuando uno migra, pues de todas formas siempre está como en un pequeño abismo. Uno está jugando con la fuerza que uno tiene interior, pero que afuera es difícil enfrentar la realidad. Y cuando hay una dificultad de acento, que hay que decirlo, o sea, hay gente que dice, no, es que a mí nunca me han dicho nada, bueno, maravilloso por ti, pero no es la regla. La regla es que hay discriminación por acento. Entonces, sí, por supuesto. es complejo. Uno, tú puedes decirte a ti misma, yo soy fuerte, poderosa y yo soy muy inteligente, sí, pero como dice Sofía Vergara Claro. en su serie, yo soy muy inteligente en español, es que usted nunca me ha oído en español. Y está, existe, está ese capítulo, lo vamos Sí, a poner, sí. pero es muy complejo. Entonces, bueno, perfecto, eso es algo interesantísimo el tema. Entonces, ahí fue como la parte ahí empecé a tomar conciencia. Ujú. Ahí, pero pues, o sea, la conciencia total, Pero no, ¿sabes qué eso es lo triste? Que no es que seamos conscientes de, ok, eso es una dificultad de ser migrante, no, en no, general, lo que sucede cuando nos pasan esas dificultades, que obviamente yo también pasé, es que tú te dices, algo está mal conmigo. El problema sí. soy yo. Y ahí empieza el problema de la autoconfianza, de la autoestima, de decir, mierda, no, esto yo aquí no va a fluir, lo intento, pero bueno, ahí el problema, entonces, entre más complejos hay, pues más difícil que uno pueda lograr sus objetivos. Claro. Bueno, yo tengo que decir también que entonces yo me metí claramente porque yo pensaba que ese era mi problema Mm. principal. Entonces, pues Claro, pedí ayuda. tú dijiste, Sí, quito mi acento y soy me, exitosa y rica. exactamente. Yo dije, así va a ser. Entonces empecé a trabajar muchísimo y me sirvió demasiado. Me fui con una fonoaudióloga, me metí a clases de canto, empecé en una coral francesa, o sea, empecé a hacer cosas que nunca en mi vida yo hubiera Que ni pensado siquiera en meter. español usted se hubiera puesto a Nunca, hacer. no, nunca, yo nunca había cantado, yo nunca había hecho cosas así, y mucho menos en otro idioma. Entonces, ¿por qué no? O sea, pues porque no tampoco me llama la atención, o sea, no es algo que yo dije, ay, yo quiero ser cantante. No, pero yo lo hacía, era para esforzarme, para darme como Claro, para un trabajarlo, poco, porque uno cree que para ese es su problema, entonces lo trabajo y lo mejoro, claro. lo trabajo, lo mejoro y lo trabajé y lo mejoré muchísimo y mejoré muchísimas cosas y bueno, y puedo decir que hablo bien y me comunico perfectamente y no tengo ningún inconveniente. Mm, Pero entonces, después, poco a poco, la vida me fue mostrando, no, pero ese no es tu único inconveniente, el hecho de tu acento, el acento no lo es todo. Y ujú, entonces ahí viene una parte en donde uno dice, bueno, entonces me tengo que reinventar, mm. porque si encuentro estas dificultades, entonces, ¿qué puedo hacer para quitarme esta dificultad? Y entonces uno empieza a ser un poco como todero, ¿no? Ahorita hablábamos de pronto en las personas que tienen una profesión de ciencias aplicadas, Ujú. De de ciencias pronto es otro, exactas. ciencias exactas, de pronto es otra historia. Sí, tenemos un contexto grande de amigos y amigas que las ciencias sociales y humanas es un campo más complejo, que se puede, pues tú te metes por la ciencia, o sea, tú te metes a hacer un doctorado y Ujú, pues por ahí sale algo, tú te metes a hacer unas cosas que son concretas y como yo le decía en un ejemplo a las personas, si tú te metes a la piscina francesa y te conviertes en un pescadito francés, es decir, que cumples los criterios, requisitos que te exige el sistema francés para encajar, encajas, claro, encajas, pues si tú vienes y haces todo, el examen, la práctica, encajas, porque ese es el objetivo, encajar, encajarás en algún punto de la vida. por Pero, supuesto. por ejemplo, nosotras no teníamos tampoco esa pasión intensa de querer encajar y volvernos francesas a como de lugar. O sea, yo, por ejemplo, hasta el día de hoy les digo, Exacto. no es que me mate ser nacional francesa, uno hace los trámites porque hay que hacer los trámites para facilitar la vida, pero no, Es uno de problema. los tantos puntos, Exacto. exactamente. Entonces, ese es el hecho de que nunca lo habíamos visto como un sueño dorado, o sea, Ujú. no era el sueño francés, como No, el sueño estadounidense, el americano. sueño americano. Nosotras no nos gusta mimetizarnos porque somos personas plurales, biculturales, o sea, vivimos la biculturalidad realmente a fondo. O sea, de hecho, por eso es que este proyecto se llama bicultural, porque no somos ya ni de allá ni de acá, como lo decíamos la otra vez, y Ujú. siempre queremos estar multiculturales, o sea, no, y bueno, mucha gente va a decir, no, pues es que pues hable español en la casa y ya. Y pues sí, de hecho sí, hablamos español en la casa, eso sí. Sí, claro. Pero la profesión y la cuestión profesional es un tema bien profundo, grande. Yo quería pasar a la segunda parte, Sí. entonces, esto de cómo hemos trabajado esta reflexión
y estas reflexiones cómo nos han podido llevar a una estabilidad, sobre Sí, todo una porque, estabilidad. o sea, el revolcón llega cuando se vuelve Así. una mamá, cuando hay la crisis con la pareja, el revolcón llega y que usted dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, es que soy migrante, ¿verdad? Pero después uno se da cuenta que no simplemente es el hecho de ser migrante, porque lo que hablábamos Claro, ahorita, o sea, los conflictos de pareja sí, sí, sí. o los desacuerdos de pareja, o que cuando llega un niño todo cambia, Mm, pero eso le pasa a cualquier pareja en sí, el sí, sí, mundo, sí, sea bicultural o no, sí. o sean los vecinos de toda la vida, Sí, eso sí, sí, pasa. sí, total, 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 total. Lo que pasa es que, claro, uno eleva un poco mucho la conciencia y trata siempre de salirse de los patrones automáticos cuando uno está en otro mundo que ya no es el de uno. Porque pues ya no estamos como, no, pues como mi amiga que se embarazó, yo hago igual, ta, ta, ta. No, estamos viviendo vidas muy apartes de todos nuestros entornos. A menos que pues uno aquí tenga la familia, pero no es nuestro ni el caso de casi nadie. Pero bueno, ¿tú qué puedes decir, Moni? ¿Cómo has aprovechado esos grandes terremotos para que tú puedas tener fortaleza en y generar una estabilidad emocional en, en el resto de tus ámbitos de tu vida? Pues yo creo que yo he trabajado un poco también como ejemplo para mi familia. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es como que cada terremoto, cada momento fuerte, pues tengo esa capacidad de autorreflexión y bueno, tengo una gran, puede ser ventaja o desventaja, no lo sé, pero bueno, por el momento me ha servido, es de no explotar. Tú evitas el conflicto fuerte. No, sí, no, sí, no, el conflicto fuerte lo hay, pero entonces yo trato de pensar antes de hablar. No es que yo vea que muestre, ay, no, es que mírenme yo como sufro por el hecho de ser migrante. No es eso, pero es No. simplemente demostrar que es posible hacerlo de otra manera, Ujú. que hay muchos obstáculos que se presentan en el curso de la vida, pero pues que uno los puede sobrellevar de una manera no tan dramática. O sea, Claro, pero claro. todo esto va acompañado de un trabajo personal, o sea, eso. Pues ahí Entonces, yo, eso me ha dado estabilidad un poco emocional. eso es súper interesante. Yo digamos que ahí puedo decir que en mi caso, por ejemplo, también el trabajo personal, pero digamos concretamente yo cómo hacer ese trabajo personal. Entonces es lo que yo llamo y lo que yo he dicho mucho, el tema de la narrativa, la autonarrativa que tú tienes de tu vida, porque esa Ujú. cambia y de hecho tiene que cambiar. Porque una era la narrativa cuando teníamos en los 20, otra la narrativa cuando empezamos los 30 y la narrativa tiene que irse modificando porque si no se modifica nos quedamos con la mentalidad quieta, o sea, es decir, mentalidad pues congelada y no puede haber mejora, ¿no? Entonces, yo sí creo que el gran aporte que ha traído el ser migrante a mi vida es mi reconstrucción, mi autoimagen reconstruida y de poder yo decirme, ok, yo de dónde vengo, cuál es qué es lo que yo soy, más allá de lo que estudié, más allá de lo que hago para ganar dinero, lo que soy, que es muy complejo en estos tiempos decirte tú quién eres sin que tú te digas lo que haces. Eso es un tema que es interesante. Pero estamos inmersos en un mundo en el que no somos capaces de describirnos, Mm, solamente por lo que hacemos por ganar dinero. Y pues resulta que eso no es lo que somos, porque cuando usted se muera, en su epitafio no va a decir aquí murió la abogada. No, no. usted es más que eso. Entonces es complejo, pero digamos que en mi caso, la narrativa, mejorarla día a día y obviamente construirla a futuro también. Es decir, yo quiero ser es una persona así y no va a lograrse de un momento a otro, pero por lo menos tenerlo presente en la cabeza, eso es lo que me ha ayudado a sobrevivir y no suicidarme. Claro, es que hay una reconstrucción y yo creo que todas las personas que son migrantes han podido vivir este proceso de reconstrucción, Ujú. reconstrucción social, una nueva identidad social, la nueva identidad del migrante que viene y se sumerge en una nueva sociedad. Ujú. Entonces, eso es el nuevo renacer. Si nos vamos más allá, en el mismo país también es posible un nuevo renacer. Uno renace cuando es mamá, uno renace cuando, no sé, encuentra un nuevo trabajo, uno encuentra una nueva Nuevo pasión, uno, novio, un nuevo nuevo novio. amante, nuevo mozo, Por supuesto, o sea, eso. Pero el hecho de nuevos tener amigos.
Bueno, pues ahí viene entonces una de las cosas de la migración, que uno no Mm, solamente tiene nuevos amigos, sino que de pronto es mucho más fuerte ese sentimiento de amistad. claro, Las cosas son muchísimo más intensas exacto. que de pronto que cuando uno está En su viviendo en su país más país. confort. Ujú, exacto. Sí, Sí, porque todo tiene un sentido mucho más importante porque existe una soledad mucho más profunda. claro, claro. ¿Tú cómo crees que ha influido el hecho de ser mamá, mujer y Mm. migrante en Francia? Sí, o sea, ahí el tema es que como hablamos alguna vez, somos una identidad antes de llegar aquí, somos otra al ser aquí, al estar en este país, que ya no somos nuestra profesión y somos ahora la nueva identidad, migrantes y etcétera. Y ahora la gran identidad de ser mamás. Yo creo que la gran reconocimiento y comprensión del ser mujer llega mucho al ser mamá. Bueno, también obviamente llega cuando hay retos en laborales y que tú ves que hay un techo de cristal, así no tengas hijos, ahí tú eres consciente que eres mujer, pero, y en muchas otras cosas. Laboralmente es impresionante como uno se da cuenta cuando es que es mujer. Pero a nivel madre y mujer, pues yo me remito a lo que comencé hablando, el tema de la dificultad de la compaginación y del equilibrio, porque desafortunadamente tenemos una dificultad nosotras como inmigrantes latinas, un peso cultural de nuestra infancia y de nuestra manera como fuimos también socializadas, muy complejo, que si bien somos conscientes, no está bien para nosotros, o bueno, pues estar bien o no estar bien, pero nosotros como tal no lo queremos vivir, queremos empezar a cambiarlo porque somos conscientes del cambio y porque también llegamos a un país donde existe también una mayor equidad en muchos aspectos. Hay una conciencia un poquitico más elevada a nivel más de los hombres, pero digamos que hay una gran dificultad de ser las tres M's, mujer, migrante y madre, Ujú. porque tienes todo más difícil. Puede que tú tengas un trabajo maravilloso y que lo hayas logrado con el éxito que no pensabas y que ganes muy bien, pero paralelamente no solamente está la profesión, sino el hecho de toda la socialización y la situación personal, que no es fácil por más que el dinero que exista. Y el patriarcado está y no se ha caído y no se va a caer en muchos Mm. años. Probablemente con nuestros hijos tampoco lo puedan ver. Entonces, ese hecho de la carga mental tan famosa hoy en día y que lo tenemos en la conciencia también nos ha creado una gran un peso. Yo lo siento como un peso, la verdad. O sea, a mí me duele a veces de decir, fue madre, ¿cómo hago? Pero es que se necesita que uno de los dos tenga más dinero. Cuando ya llega un hijo a casa y más dos, pues es necesaria, prácticamente obligatoria una estabilidad. Por lo tanto, tú tienes que renunciar. Así quieras, así no lo quieras, tienes que renunciar a muchos de tus proyectos de crecimiento personal porque tienes que generar estabilidad para esos hijos. Y afortunadamente, pues que en este país existe mucho equilibrio económico, pero igual es complejísimo, es Sí, tus fuerte. proyectos profesionales, porque el personal Sí, 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 sí. El sí, proyecto personal pero pues es que el personal y profesional también es... van de la mano. Sí, Mm. claro, claro. Sí, estamos de acuerdo. El proyecto personal y profesional van de la mano, Ah, y pero sabes que antes de que esto ya termino, el tema de la gratuidad de los cuidados, cuidar, ujú. cuidar no debería ser gratis. Y en este país sí que lo tienen claro y es muy costoso tú que puedas contratar a alguien que cuide a tu niño o que pueda limpiar tu casa. Eso tiene su precio. Entonces no es tan fácil como delegar e incluso explotar, como se hace en nuestros países, a mujeres pobres para que limpien tu casa y cuiden tus hijos. Aquí eso no puede existir. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengamos el peso de las mujeres. Estamos completamente de acuerdo en ese punto de vista, pues porque a mí también me ha pasado y entonces, claro, viene, pero esto, repito, no es una cosa únicamente de las mujeres inmigrantes, sino de un poco de la mujer en general, esta culpabilidad que uno tiene, ¿no? Esta culpa de, ¿vas a dejar a tus hijos por irte a trabajar? Uy, no, pues entonces terrible, qué mala madre eres. Ah, no, pero te quedas en tu casa, uy, no, pero ¿cómo es posible? No les vas a dar, o sea, no vas a ir a trabajar y no vas a ir a traer dinero a tu casa para darles un mejor bienestar a tus hijos y para darles un mejor futuro. Claro, si eso le adjuntamos el hecho de ser migrantes, entonces, claro, la parte laboral viene a meterse ahí un poco de la inequidad que hay también salarial y que uno dice, ah, bueno, pero pues si tú estás ganando más, pues entonces pues yo me quedo con las niñas, con los niños. Uh -huh. Yo puedo decir que con mis dos hijas, yo me quedé con ellas el primer año por convicción.
que es una gran ventaja, no tanto por necesidad, ya después fue otro cuento, pero fue convicción de decir, no, yo me quiero quedar con ellas también porque hay un poco de culpa si lo vemos Es que ese es el punto, que hasta dónde es nuestra culpa o simplemente es una cuestión infundada por nuestra socialización de que la madre tiene que estar. De que tiene que estar con sus hijos, por supuesto. ¿Por qué no lo ponemos en la mesa y decimos de dónde salió esa culpa? Y eso, o sea, yo ya me quité la culpa. Obviamente mi chinita ya está más grande, solo tengo una, pero también eso tiene que uno darse cuenta que es una cuestión patriarcal de decir la mamá tiene que estar ahí cuidando a tiene que estar con sus hijos, sí. Porque es que irresponsable. Y también yo creo que había una parte de culpa, sí, no, segurísimo que era una parte que yo, dentro de mí, que quería quedarse con las niñas. No, y es que es muy duro dejar a un bebé de 2 meses en una creche, o sea, tampoco, eso ya sí también, por mí también está un poquito fuera de serie. Pero también era un poco como el hecho de decir, pero es que solamente me tienen a mí, o sea, viéndome como una mamá. No es que tú la puedas dejar con la abuelita, no es que tú la puedas dejar con tu hermana, con tu prima, ¿no? La tienes que era dejar algo en un lugar así. donde va 10 bebés de 2 meses, hay 10, una señora o 2 señoras, y eso es una cosa muy fuerte también, que uno tiene que también. Es la falta de tribu, lo que hablábamos la otra vez. Pero es que ahí el problema no es la madre, ahí el problema es que el Estado no garantiza que la maternidad tenga una calidad, que no le permiten a una madre estar tranquila sus 6 meses o su año, por lo menos, con un salario, con unas ayudas en las que pueda la persona estar en paz y pueda decir, tengo mi hijo y no me estoy sintiendo mal y no estamos quitándonos un salario. Ese es el punto, o sea, el punto no es las madres, el punto es el sistema, ¿ves? Sí, bueno, en Francia no es tan fuerte, entre comillas, porque sí hay muchas ayudas familiares y bueno, uno podría encontrar como un equilibrio si los dos trabajan. Pero si tú eres una mamá que gana más de, no sé, un muy buen salario, de malas, no tienes ninguna ayuda. Tienes que salir a trabajar porque tú tienes un nivel de vida que tienes que hacer. Entonces, exactamente, sí. Como el común denominador de la clase media francesa, sí tiene este tipo de ayudas y eso hablaremos en algún momento. Como la dificultad más grande que yo he encontrado con el hecho de las 3Ms es esa famosa culpa que me invade y que digo, no, pero en mí recae toda la responsabilidad de lo que yo les voy a transmitir a mis niñas, el idioma, la cultura, mi ser, mi familia, mi historia, mi todo, porque no tengo a nadie más que me esté ayudando en este proceso. Claro. Y pues después ya nos daremos cuenta de que no es tan así tampoco, ¿no? Sí. Porque cuando estamos en nuestro país es como, no nos damos cuenta que todo eso se transmite, porque nosotras mismas vivimos esa transmisión cultural, esa transmisión entre toda la familia, los vecinos, todo esto. Y cuando tenemos esa conciencia de que estamos en otro país y de que no lo vamos a poder hacer con nuestras hijas, nuestros hijos, sí, con nuestros hijos. Bueno, hijes, después hablamos del lenguaje incluyente, nuestros hijos, no sabemos qué quieren ser ellos, respétenle su decisión, Moni. Toda esa carga viene y no es fácil llevar. No es que la carga llegue a nuestra espalda, es que nosotros nos ponemos esos pesos. Nos la ponemos solita. Y una vez más la sociedad nos lo pone y nosotros lo aceptamos, porque también nosotros porque así fuimos socializadas y ese es el reto de quitarnos muchas capas. Entonces, bueno, esa ha sido como la gran dificultad que yo he podido encontrar, es esa transmisión que quiero dar. Me siento a veces sola haciéndolo. Claro. Y por eso buscamos entonces el hecho de hablar, de socializar también con personas de habla hispana, pero pues tampoco podemos ser amigos de todo el mundo, no podemos crear relaciones con cualquier persona que habla español, entonces ahí es bien complicado. No, porque somos muy diferentes y no es fácil hacer amigos y es muy complicado. No, una amistad que valga la pena y que uno diga, sí, con esta persona quiero que también le pueda transmitir cosas a mis hijos. Exacto. Pues uno no lo va a hacer con todo el mundo. No es como cuando uno llega y no tiene hijos. Entonces el hecho de ser mamá cambió en mí toda esa parte, esa Mónica súper sociable que le decía, ay, bueno, salgamos y hagamos y ay, chévere, venga, no, vamos.
más o menos, sí, ven y te tomas un café a mi casa, pues claro, ya con hijos uno se vuelve un poco más celoso y uno dice, no, y sobre aquí todo no si el te amigo no tiene hijos, porque uno dice, ni siquiera va a entender tampoco la claro. dinámica, porque también hay mucha niñafobia, existe aún, entonces eso es complejo, eso es complejo. Para concluir la reflexión de hoy, entonces, ¿qué podríamos decir? No, yo lo que siento es que aunque uno en un punto de la vida hace conciencia de su ser como migrante, no es algo permanente, es decir, tú haces conciencia un día, pero no es la misma conciencia que haces a los 5 años. Con el cambio de vida, con el cambio de etapa, con el cambio de momento, con el cambio de crisis, la conciencia cambia. Pero siempre uno tiene que hacerse la reflexión que las cosas no es porque o sea, el culpable no es el sistema donde llegó uno como tal, ni la queja es la solución, pero sí tiene que uno estar constantemente haciéndose la reflexión de, esta es mi condición, no lo puedo cambiar, porque así es la realidad, hay estos inconvenientes, hay estas ventajas, yo qué cojo y qué no cojo, como lo que hablábamos de la crianza, qué cojo de mis papás y qué boto a la basura, así, todo el tiempo. Y es difícil porque es esa sensación de pertenencia que no existe. Brené Brown es la señora que habla en esta conferencia de Netflix súper interesante sobre la vulnerabilidad. Y ella dice, cuando decidimos que no pertenecemos, tampoco podemos obligarnos a encajar. Tiene que haber un equilibrio, porque el que encaja está apretado y uno no puede vivir apretado toda la vida, porque eso te hace explotar en algún momento. La idea es que si decidimos que no pertenecemos, pues es que de vez en cuando entramos al cajón, salimos del cajón, nos metemos, nos vamos y salimos, pero no vivir en que encajo y obligarse a encajar. Eso no me parece. Y creo que eso es como lo que yo quiero decir por último. Pues yo veo la migración como fue como un poco mi primera experiencia como la maternidad. Es un proceso. Yo lo veo como un proceso. Como tú bien lo dijiste, no es lo mismo como yo lo veía después de que terminé mis estudios, que como lo veo hoy, ya siendo mamá, después de 10 años, 13 años ya de vivir en Francia, es completamente diferente y de pronto si sigo viviendo en Francia o en otra parte, pues lo veré diferente dentro de 10 años. Pero ha sido un proceso de crecimiento. Yo hago un paralelo entre la migración y la maternidad para mí, porque ha sido como un antes y un después. O sea, de todo lo que yo había vivido antes de haber saltado el océano y llegar a tierras francesas, fue como, yo lo veo en este momento como si fuera un recuerdo lejano de una jovencita muy soñadora de la vida. Hoy, pues después de todo este proceso de conciencia, de trabajo personal, siendo migrante y siendo madre, pues entonces este proceso continúa y la idea de este podcast es que podamos compartir nuestra experiencia, pero también que las otras personas nos puedan compartir sus experiencias y que podamos crecer juntas y que podamos crecer todos en este no, y la importancia de ser espejo, porque cuando uno escucha historias de otras mujeres y cuando uno se espejea, eso da mucha también tranquilidad y da mucha fuerza y a nosotros también nos animó a escuchar otras historias. Entonces, claro que sí, eso fue lo que nos motivó también. La vida en sí misma, que de pronto alguien va a decir, ay sí, pero yo nunca he salido del país y también he tenido este antes y este después, y ha sido exactamente lo mismo. Claro, o sea, los retos también, pero igual los retos migrantes son los retos migrantes, así por más que es lo que usted quiera decir de su reto de vida, el reto del migrante es otra cosa, respete mi reto. Bueno, mi Bonnie, un abrazo grande. Bueno, saludos a todos. Bueno, un abrazo y entonces nos vemos en el próximo. Hablamos en el próximo capítulo. Eso, hasta pronto, bye bye.